Buenas viajeros. Oigan, mis compañeros de cuarto ya se fueron, ya se los puedo enseñar. Miren mi cuarto. Esa es mi cama, ahí dormí. Acá, y el baño está aquí, baño y regadera y los lockers de seguridad. Además descubrí que la ventana se puede abrir completamente y no nada más poquito como pensé, entonces amainó el calor. Aún así está sabroso el calor en Luxemburgo. Traigo horario africano, entonces me levanto como a las 5 de la mañana queriendo hacer un safari, lo cual pues estamos en Luxemburgo, aquí no creo que nos encontremos leones, pero hay mucha historia, muchas cosas que ver y hoy es un gran día, ya lo decreté. Al parecer, viajeros, esta es la fuente más extraña y original de Luxemburgo. Tenemos como una banda que está tocando ahí arriba y de los instrumentos sale agua y luego hay unos niños protegiéndose de la lluvia, que es la misma fuente, y unos borregos. Esta es la Catedral de Nuestra Señora de Luxemburgo, el recinto religioso más importante del país. Y aquí está enterrada la familia real. Aquí abajo está la cripta y ahí están todos los familiares. Bueno, pues, toda la gente de la familia real que ha fallecido, ahí están. Es gratis visitarla, solo que de 12 a 2 de la tarde está cerrada para que se organicen. Miren, viajeros, aquí tenemos la escultura de la duquesa Carlota. Esta duquesa es muy querida aquí en Luxemburgo, fue por muchos años duquesa y se casó con su hermano, tuvo 6 hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial se exilió en Londres y luego regresó triunfalmente aquí a Luxemburgo. La gente la recuerda con muchísimo cariño. Viajeros, ayer les hablé de la familia real que tienen aquí su palacio en el centro de la ciudad, pero así en el mero centro. Bueno, este palacio en el verano lo abren al público, de hecho mañana es el último día y hoy tengo boleto para entrar a las 10:30 de la mañana en un tour en inglés. No sé si me dejan tomar fotos, pero vamos a hacer el intento, hagan changuitos y si no, pues ya les cuento. Pues no me dejaron tomar fotos, viajeros, pero ahí tienen atrás de mí el Palacio Real. Está bueno, está buena la visita. Al señor no le entendía muy bien su inglés, pero estaba divertida. Te hablan sobre todo de la familia real y de todo quién heredó y todo es el duque, la duquesa, bla, bla. El palacio está muy bonito, olía a limpio y todo estaba impecable. Yo creo que nunca había entrado a un palacio que estuviera todo tan extremadamente limpio. Está bonito, no te enseñan todos lados, nomás te enseñan el primer piso, que es como las salas donde reciben a la gente. Las recámaras obviamente no te las enseñan y dura unos 40 minutos, así que si están aquí en el verano, reserven. Aquí les dejo la página, que es la página de la oficina de turismo. Reserven, no hay en español, solamente hay en inglés, en alemán, en francés y en luxemburgués. Me gustó, no me dejaron grabar, lo cual me pone un poco triste. Miren, viajeros, esta es la Plaza Guillermo II, si es que no me equivoco, y hoy es sabaduco de mercado. Vean qué fregones están esos como camiones. Ya nomás llegan, se estacionan y abren la tienda. Pues hoy es sábado y hay más acción en la ciudad, pero ayer estaba increíblemente tranquilo. Parecía que no había nadie. Por eso conviene visitar Luxemburgo en fin de semana, porque además leí que si vienes en fin de semana, los precios de los hoteles bajan, porque esta es una ciudad principalmente de negocios. Entonces el fin de semana es el mejor momento. Vean nomás qué belleza, viajeros. Esto es la cornisa, que también es conocido como el balcón más bonito de Europa. No sé si tiene la vista más bonita de Europa, pero sí de la ciudad. Desde aquí van a poder sacar unas fotos increíbles. Está preciosa la vista y además caminas y te paras cada rato porque dices, no, aquí está mejor. No, aquí está más bonita la foto y así. Pero yo me podría quedar aquí 2 horas leyendo y viendo la vista, que está espectacular. Ayer les conté que Luxemburgo empezó como una fortificación. Pues ahorita los voy a llevar a un lugar que está increíble y que mucha gente no se entera que existe, porque ahí enfrente de mí están como unas torrecitas. La gente llega, se toma la foto porque la vista está increíble, pero debajo de eso hay una espectacular sorpresa. Estas son las casamatas del Bock y ustedes dirán, ¿qué es una casamata?
Bueno, la verdad, viajero, lo tuve que googlear y una casamata, según lo que entendí, es como una especie de búnker, una edificación militar abovedada para protegerse de las bombas, y aquí como estás adentro de una enorme piedra, pues es ideal. Fue construida originalmente en el siglo XVII por los españoles, pero después, como Luxemburgo cambió de dueño muchas veces, pues le fueron metiendo mano. Llegaron a medir 23 kilómetros de largo, aunque están reducidos ahora a 17 kilómetros y obviamente no todo se puede visitar, pero están increíbles. Cabían más de 1000 soldados y aquí adentro había toda una ciudad subterránea, había cocinas, había cuartos, absolutamente todo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron un refugio para los habitantes de Luxemburgo y cabían hasta 35,000 personas. Está increíble. Desde 1933 están abiertas al público. A Luxemburgo le pusieron el título de Gibraltar del Norte y era, según los historiadores, la fortificación más envidiada de Europa. Esta es la parte más profunda y está a 40 metros por encima del tope. No debajo del suelo, porque esto es una... Ya lo vieron, ¿no? En el video, sí, ya me entendieron. ¡Ay! Y por si fuera poco, hay desde cada ventana unas vistas increíbles. Wow, está padrísimo este lugar. Chequen bien el mapa para que se ubiquen, porque si bien está todo muy señalizado, hay unas cosas que están complicadonas, como laberinto. Miren, viajeros, les tengo una sorpresa. Les presento a Juliana en español, Juliana en portugués. Saluda. Hola, ¿cómo estás? Ella es portuguesa, tiene 12 años viviendo en Luxemburgo y me va a mostrar un poco de su ciudad. Me contactó por Facebook, entonces vamos a pasear un poco. Ya me está diciendo algunos secretos que no conozco. Y aquí es la plaza donde está la Dama de Oro, que es la señorita allá arriba. Antes era un símbolo de cuando terminó la Primera Guerra Mundial, pero después, cuando vinieron los nazis, la sacaron y la destruyeron para robar todo el oro, y por eso ahora, cuando salieron los nazis, la pusieron allá arriba para que nada la pueda robar, y ahora tiene menos oro. Ahora es en bronce y solo hay una cámara de oro arriba. O sea, ¿era completamente de oro? No sé si completamente, pero mucho más que ahora. Y aquí también hay un balconcito con unas vistas increíbles. ¿Sabes qué es eso de ahí o no? Sí, es un banco. Mira, hasta los bancos son bonitos. Hay muchísimos bancos aquí, Sí, ¿no? antes la economía de Luxemburgo estaba sobre todo hecha por el hierro, la exportación de hierro, pero ahora es sobre todo los bancos. En todas partes hay miles de bancos. Vamos a bajar a lo que se llama el Grund y vamos a ver la parte vieja de la ciudad. ¿Y por dónde vamos a bajar? Por el ascensor. O sea, hay un elevador para la gente. Sí, para que bajemos hasta la parte de abajo para no tener que ir por donde van los autos por la calle. ¿Y es gratis? Sí, claro. Wow. ¿Este es el cómo? Aquí se llama el Grund, es la parte vieja de la ciudad. Oigan, yo estoy impactado con el español, de verdad. O sea, hablas muy, muy bien español, Juliana. Gracias. Es como... Y dice que no fue a clases ni nada, sino que aprendió viendo televisión española. Eso es verdad. Sí, te lo juro. ¿Y es verdad que Luxemburgo es el país más con el Producto Interno Bruto per cápita más alto del mundo? Sí, bueno, yo creo que sí. Según sé, sí. Pero se gana bien aquí. Sí, el sueldo mínimo es de más o menos 1.800 euros, así que no nos podemos quejar, pero tampoco es que la vida sea muy barata. Cuando estás ahí en el balconcito, este famoso balcón, el más bonito de Europa, según dicen, se ve este edificio, que es el que más destaca porque tiene una aguja así altísima y es amarillo. Y según me cuenta Juliana, es ahora un centro de arte y hay exposiciones y se puede venir a pasear. Juliana, ¿y es muy seguro vivir aquí? Sí, a mí nunca me asaltaron y en 12 años que aquí vivo habré escuchado unas 2 o 3 veces que cuidado que puede que haya un ladrón. Hay muchísimas nacionalidades aquí, así que en todas partes van a encontrar a alguien que habla su idioma, sobre todo si es portugués. Español no tanto, pero también se encuentra. Wow. ¿Inglés? Inglés también, claro. Inglés Pero en no todas se enojan si les hablas en inglés.
No, creo que no. Yo nunca lo probé, pero supongo que no. Que siempre que viene alguien de mi familia o amigos a visitar a Luxemburgo, yo siempre les muestro esta parte porque me parece que es la más emblemática del lugar y la más bonita. Oye, ¿cómo es el luxemburgués? ¿Son buena onda? Y la verdad yo no conozco muchos. ¿No? No. ¿Tus amigos de dónde son? Portugueses, italianos. De todos lados menos de Luxemburgo. Sí, ¿Y de México, que tienes una amiga en Puebla? sí, tengo una amiga que está en Puebla. Salúdala, dile algo. Hola, Denise. Saludos. Yo tengo que arreglar un asuntito aquí. A ver, ¿cómo se llama tu mamá? Rosa, por favor, Rosa, no sé si entiendes español. Juliana quiere ir a México, quiere visitar a su amiga de Puebla. Déjala ir, no sabes. Eso que escuchas en las noticias de mi país son solamente en lugares aislados y es muy raro, de verdad, que no te asusten. México es precioso y hay muchísimos lugares donde pueden ir los turistas completamente seguros. Déjala ir para que se enamore de mi México y pruebe los mejores tacos del mundo mundial. Miren, el gobierno de la ciudad pone bolsitas gratuitas para que cuando estés paseando tu perro y haga sus gracias. Estamos caminando ahora por la Plaza de Armas, que aquí está llena de restaurantes. Aquí hay muchas opciones para comer. Hay un restaurante mexicano, más bien Tex-Mex, que de nombre muy curioso porque se llama Chichis. ¿Tú sabes lo que son las chichis? No sé si sé. Explícame. Las chichis. Las chichis. Esas son las chichis. O sea, 2 euros, 2 horas, 4 euros todo el día. Sí. Y en todos los transportes públicos del país. Y atravesamos la ciudad para llegar a Kirchberg. Estamos bien, esta es la zona moderna, ya dejamos los edificios viejos, aquí está toda la modernidad. Por ahí está la Corte de Justicia de la Unión Europea, está el edificio de la Filarmónica, que está hermosísimo ese edificio. Y junto está el Mudam, que es un museo de arte moderno que vamos a visitar, diseñado por el arquitecto brasileño IMP. Miren, viajeros, este es un sistema digestivo mecánico. Miren, viajeros, no se me vayan a escandalizar, pero esta es la obra de un artista belga. Son cerdos tatuados. Cuando estaban vivos los sedaban y los tatuaban haciendo estos impresionantes tatuajes y luego ya los vendían, ya sea vivos o muertos. Los que vemos aquí están disecados. Muy, muy controversial. Y esta es otra obra controversial que está hecha de puros crucifijos. Díganme qué piensan en los comentarios, viajeros. Miren, viajeros, este autobús, no sé qué sea, hecho de hierro forjado. Wow. El tamaño, ¿no? Es tamaño natural. Está padre, me gustó. Ahora vámonos de regreso al centro, ¿no? Sí. Vámonos. Y así es como de esta forma dimos con el lugar más hipster de todo Luxemburgo y se llama Conrad. Y la verdad está bien padre, es un restaurancito con mucha onda. Más bien es un bar porque las opciones de comida son limitadas. Me pedí un quiche vegetariano y un pie de carne, además de mi cervecita. ¡Ey! Me urgía una cerveza. Juliana, ¿qué te pediste? Una torta de chocolate. Enséñala. Eso. Viajeros, ha llegado el momento de despedirme de Juliana desde el balcón más bonito de Europa con esta vista tan bonita. Gracias, Juliana, por compartirme tu tiempo y tus experiencias aquí en Luxemburgo. Bueno, muchas gracias a ti por el paseo y bueno, espero que regreses y cuando vaya a México, espero encontrarte ahí. Señora Rosa, déjela ir a México, no se agacha. Muchas gracias, Juliana, que tenga un bonito viaje. De nada, muchas gracias. Chao. Miren, viajeros, estaba yo casualmente haciendo una transmisión en Facebook gracias al Wi-Fi gratuito que hay en Luxemburgo y de repente estoy rodeado de puro paisano. ¡Saluden! Ella me buscó por todo Luxemburgo.
¿Dónde Te andabas? andaba casando desde la mañana. Pues estamos estudiando y venimos a pasear a Luxemburgo y a seguirte. Y acá tenemos un chef mexicano. Oye, ¿le gusta la comida mexicana acá en Luxemburgo? Sí, les gusta, sí les gusta. ¿Qué piden más? Tacos, usaron mucho tacos. ¿Y dónde piden- saca la tortilla? Se compra en Alemania. ¿Y está buena? Buena. Mira, se le está haciendo agua a la boca, se le está ¿Extrañan los tacos? Sí. El mal del estudiante, extrañar el guacamole, los tacos, las quesadillas, La los comida, chilaquiles, la comida de mamá. las carnitas, mira. Claro. Con estos muchachos me voy a despedir. Luxemburgo es una ciudad muy bonita, solo visité la capital, es un país muy pequeñito, pero la ciudad está muy bonita. Aunque mucha gente le haga el feo, vale la pena venir. Sí vale la pena porque está muy bonita, no hay tanta gente, no está tan aperrada como otras capitales de Europa. A lo mejor no tiene tanto para ofrecer, pero lo poquito que tiene vale la pena. Yo así me despido porque se me está acabando la memoria ahí adentro de la cámara. Digan adiós. Viajeros, ¿ustedes pensaban que esto se había acabado? ¡No se ha acabado! Resulta que hay una feria, y una feria antiquísima que tiene 670 años. Les quiero presentar a quien me dio todos estos datos. Miren, saluden, Daniel y Wembley. Nos encontramos en la calle, me contaron de esta feria que ya la había visto, pero no sabía que era tan antigua, y aparte que puede haber tanta cosa tradicional. Vamos a escuchar música, tomar cerveza, y esto está a reventar porque es el último fin de semana. Venga. Tengo que decir algo, es la primera vez en mi vida que voy a una feria en la que los juegos no tienen barreras. Es decir, el juego está ahí, te podrías aventar a que el cochecito te atropelle. Vean. Pero no nada más todos, así, el que da vueltas, el que hace todo. No hay límites, porque aquí la gente es muy respetuosa, ¿verdad? Sí que sí, muy respetuosa y muy civil. Ahí está. ¡Por Luxemburgo! Está cantando una de Marc Anthony versión luxemburguesa alemana, no sé, pero yo me la sé en español. Ich war die ganze Woche wach und hatte meinen Schönheitsschlaf. Voy a reír, voy a llorar, vivir mi vida, ay, 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 ay. ¿Qué dices, Daniel? ¿Qué dices? Highway to hell! Viajeros, ahora sí se acabó. ¿Cómo se llama esta feria? Schauberfeuer. Esa feria está 3 semanas al año, todos los veranos, por si les toca en su visita a Luxemburgo. Gracias, Daniel, gracias, Wembley. Ya estoy borracho. Viajeros, por fin llegué a Bruselas. Dibujos que fueron creados aquí en Bélgica. Pues qué suerte, qué bonito, y además es gratis. Miren, saluden a Sandra y Federico de Argentina. Aquí está, viajeros, vamos a probar la famosa cerveza belga.